La situación de España nos interesa a todos los dominicanos y nos duele que tengan problemas y ansiamos que tengan soluciones. Y por eso hemos invitado hoy a nuestro espacio estelar y para compartir el cafecito a Eduardo Paíno, que viene en una doble condición. Él es el presidente del Consejo de Residentes Españoles en la República Dominicana, pero también es el secretario general del Partido Social Obrero Español, PSOE, en la República Dominicana. Y tenemos que empaparnos de las posiciones en España en relación con las pretensiones de una parte de los catalanes de declararse república independiente. Muy buenos días y bienvenidos. Buenos días, don Unchi, buenos días, Amelia. Gracias por esta oportunidad de dirigirme al pueblo dominicano con este tema que interesa a todo el mundo, como es Cataluña. Bueno, Puigdemont y los independentistas consideran que lo que hubo el 1 de octubre fue un referéndum e invocándolo quieren declarar la independencia. La independencia duró 6 segundos en el discurso de Puigdemont el otro día, es la más breve de la historia, ¿verdad? Porque sí, dijo que independencia y después que estaba en suspenso. Y el gobierno le ha exigido, le dio de plazo hasta hoy para que dijera si declaró la independencia o si no la declaró. Y responde de la misma manera. No hay forma de saber si la declaró o no la declaró. Y le han dado hasta el jueves para que defina, y si no le van a aplicar el artículo 155 de la Constitución Española, que entiendo que le permitiría al gobierno intervenir la autonomía catalana. Así es. Entonces, ¿cuál es la situación, la posición del PSOE y lo que usted prevé que puede pasar de aquí al jueves? Bueno, yo lo que prevemos todos, la situación es muy ambigua, ¿no? Inclusive el artículo 155 es un artículo que nunca ha sido aplicado en España, porque se intentó aplicar en el año 1984 a Canarias, que no quería pagar impuestos, y la sola carta del gobierno de Felipe González de que iban a aplicarlo hizo que el gobierno canario echara para atrás. Entonces, el procedimiento sería llevar al Senado la propuesta, el Senado votará por mayoría, y ahí se abren un abanico de posibilidades, porque el artículo 155 es genérico. Yo creo que las posibilidades serían la intervención de la autonomía catalana mediante el nombramiento de un administrador, hasta depende de los acontecimientos, si hay desórdenes de orden público, estado de sitio, estado de excepción, o simplemente la suspensión de la autonomía. Pero como nunca se ha desarrollado el artículo 155, no podemos prever, pero en síntesis entiendo que sería la vuelta a la normalidad constitucional en Cataluña, que inició un proceso de sedición, un proceso de independencia y de volver al Estado autonómico, la suspensión de la autonomía, en palabras. Creo yo que va a ser así. Bueno, realmente los catalanes están divididos. Hubo una manifestación grandísima de los catalanes que se oponen a ese asunto. Y por el otro lado está la espectacular fuga de empresas de Cataluña, al extremo de que ya cayó al segundo lugar en el Producto Interno Bruto por debajo de Madrid. Sí, evidentemente en este proceso todo el mundo pierde, porque se crea una situación de inestabilidad y de falta de garantías jurídicas que han hecho que las empresas cambien su domicilio social a otras partes de España. En principio es solo un cambio de domicilio social, pero no se descarta que haya inclusive deslocalizaciones de trabajadores. El daño ya está hecho. ¿No habrá consecuencias posteriores? Usted dice el daño está hecho, pero no en términos económicos, sí. Ok. Pero en términos políticos, ¿cuál es la salida visible a esta situación? La salida visible, hay mucha demagogia por parte del gobierno catalán que habla de diálogo. El diálogo es imposible. ¿El diálogo en qué marco? Porque el gobierno catalán habla de diálogo y hace demagogia, pero diálogo para negociar la independencia, imposible. O sea, el diálogo tiene que ser dentro del marco constitucional. Ellos están jugando con las palabras. Es decir, que digan claramente que renuncian a la declaración de independencia
y se iniciará un proceso de diálogo con el gobierno español, en el cual ya hay un compromiso de las fuerzas políticas constitucionalistas para en un plazo de 6 meses abrir conversaciones para una reforma de la Constitución. Y en el marco de la reforma de la Constitución se puede hablar, como lo hemos hecho en 1978, que hemos hablado todos, fuerzas antagónicas, e inclusive las fuerzas principales, dos personas fueron los catalanes nacionalistas, me acuerdo de Roca en Junet y otro Jordi Soler Turà, que fueron partícipes y padres de la Constitución, los catalanes, que fue donde tuvo la Constitución española más amplio apoyo, creo que del 90% de apoyo o 95% de apoyo popular del referendo constitucional. Entonces, en el marco de una reforma de la Constitución se podría hablar y dialogar, pero no se va a dialogar fuera de la Constitución. ¿La Constitución española establece el referéndum? ¿Existe como mecanismo? No, la Constitución española, yo la tengo aquí en el teléfono porque de memoria el título preliminar dice la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, sí, patria común indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho de la autonomía de las nacionalidades y regiones que las integran y la solidaridad entre todas ellas. Es decir, Cataluña es una nacionalidad como Galicia, sí, y el País Vasco. Sí. En los años 30, los pueblos de estos territorios reivindican autonomía. En el 78 se les concede, igual que en los años 30, autonomía. Los catalanes tienen autogobierno, tienen parlamento propio, sí, tienen idioma oficial, el catalán con el castellano, tienen competencias en sanidad, la gestionan, en educación, tienen policía propia. Es decir, solo les falta, para ser independientes, un ejército propio, política exterior propia y una hacienda propia. Es decir, tienen el mayor grado de autonomía de Europa y posiblemente del mundo. Sí. O sea, entonces es una huida, no sé hacia dónde. También lo que pasa es que hay ribetes también de tipo político y corrupto. Hago la pregunta, sí, porque algunos sectores planteaban que probablemente si se les hubiera permitido a los catalanes hacer el referéndum como lo habían pedido, digamos que no se hubieran producido los incidentes que vimos y habrían podido tener en sus manos un documento más sólido sobre el cual sentarse a discutir, pero claro, hay otros sectores que dicen la Constitución de entrada dice que no se puede plantear la división de España. Entonces no se puede romper la ley, el gobierno de España no puede romper la ley constitucional. Es decir, es como si mañana se permite que haya un referéndum en 4 provincias de Cibao, porque son las más ricas, que dicen que se van de la República Dominicana. ¿Lo permitiría la Constitución? No, para nada. Para nada. Es decir, ahora, dentro de la ley todo se puede hablar, fuera de la ley nada. Es interesante el hecho de que usted es aquí, dirigente del PSOE, que es un partido de oposición en España, sí, pero ustedes están respaldando la posición del gobierno, ¿no? Claro, porque somos un partido constitucionalista. Exacto. Es decir, no tiene nada que ver temas de política interna sobre recortes sociales, sobre políticas económicas, con este tema. Este tema nos estamos jugando la nación española, y no solo la nación española, sino la nación europea, la construcción de la Unión Europea, porque detrás de una hipotética, entre comillas, imposible independencia de Cataluña, vienen detrás los de la Liga Norte en Italia, los de Flandes en Bélgica, los bretones en Francia, los corsos. Entonces viene que cada cual puede hacer lo que le da la gana. Y mañana me separo yo también. Mi ciudad de Vigo dice que se quiere ir de España y nos vamos también. Y resulta que un organismo de integración como es la Unión Europea no va a estimular la desintegración, ¿verdad? Imposible. Es decir, que ellos no estarían, si hicieran una república independiente, no sería parte de la Unión Europea, definitivamente. Lo han dicho, perdón, lo han dicho ya Juncker, el presidente de la Comisión Europea, sí, ha dicho claramente que no. Sí. Aparte que si se fueran para volver a entrar, necesitarían la unanimidad de todos los países de la Unión Europea. Incluyendo España. España diría que no. Sí. Además que eso es un ejercicio que no cabe en la cabeza de ningún español constitucionalista. Bueno, pues, ¿cómo va a terminar eso? Bueno, va a terminar de una manera como terminó en el año 31, como terminó en el año 34, con la vuelta a la legalidad. El Estado va a utilizar todos sus medios
coercitivos. Incluyendo una ocupación militar, si fuera necesario. Todo va a depender de la respuesta nacionalista. La presión tiene que ser moderada. Tiene que ser moderada en función de lo que ellos decidan. Si realmente si fueran al extremo, supongo que el Estado irá al extremo, pero no vamos a ir al extremo porque ya la gente en Cataluña no andan alpargatas como en los años 30. Hay un nivel de renta muy alto y no se van a jugar su estatus, sus pensiones. Es que realmente es que aquí hay muchos ribetes dentro de esto, porque el Partido Nacionalista que dirigió Cataluña tiene muchos procesos por corrupción. Mientras se habla de independencia, no se habla de sanidad, no se habla de educación, no se habla de los presos que tienen por cobrar comisiones del 3%, no se habla de Pujol, su máximo dirigente de Convergencia, que se llevó el dinero para Suiza y para Andorra. Entonces están con la independencia embobados, cuando todo el mundo sabe que Cataluña es una nacionalidad en toda España y que tienen cultura propia, todo eso nadie lo niega y además es que es evidente, es obvio. Pero con eso están también disimulando y tapando sus propias, iba a decir una mala palabra en televisión que no se debe decir. Bueno, pues muchísimas gracias. El señor Eduardo Paíno, que es el presidente del Consejo de Españoles Residentes en el país. Antes de acabar me gustaría, si me dan un 30 segundos. 30 segundos. Hoy el personal del consulado, embajada y cooperación está en huelga. El Consejo de Residentes, mi nombre como presidente y de mis compañeros del Consejo, se solidariza con los trabajadores españoles que tienen demandas de congelación, demandas de tipo de congelación salarial y de demandas de tipo como que se cubran las vacantes, seguros médicos y todo eso, pero fundamentalmente aumento de salario porque llevan 9 años con el salario congelado. Sin tomar en cuenta la inflación de los países donde están acreditados. Sí, la huelga es en el mundo entero y en el República Dominicana también. Pues muchísimas gracias a Eduardo Paíno.